¿Cómo están, queridos agremiados y amigos de Azonoc el podcast? Qué gusto nos da saludarlos, qué gusto nos da acompañarlos nuevamente, donde quiera que estén, como dice Limelec, quizás están en el gym o quizás están en el tráfico o en la fila para cruzar Estados Unidos o en mil lugares en sus áreas de trabajo. Gracias por escucharnos. Oigan, estamos muy felices porque vamos a tener un episodio muy especial. Si acudieron al segundo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento, saben de quién vamos a hablar. Entonces, estamos muy contentos, Elimelec, porque el día de hoy tenemos a una gran profesional de cumplimiento. Y bueno, además es un podcast internacional, así como decimos de nuestros webinars, que son webinars nacionales o internacionales, según sea el caso. Ahora tenemos un podcast también internacional y vamos a viajar hasta Colombia a saludar a nuestra querida Luz Adriana Villada Cardona. Es una gran profesional, compliance officer. Ella es docente y consultora independiente en materia de delitos de protección de datos personales. Está asignada totalmente su función a la parte de riesgos. Es una increíble profesional y ustedes saben que siempre tengo pues el gran reto, ¿no? De tratar de identificar a nuestros grandes invitados, en este caso a mi querida Luz, con alguna frase, con alguna pues, sí, frase que pueda hacer alusión a lo que ella hace, a lo que ella representa. Y déjenme les digo que Luz, además de ser una gran profesional y que tuve el gusto yo de conocerla personalmente en el segundo gran congreso y que sus aportaciones fueron magníficas. Además es una persona sumamente gentil, sumamente noble. Y pues bueno, la frase creo que tiene que ver con su profesión, pero además con su persona. Y es la siguiente, Luz, tú me dirás si le atinamos, no le atinamos, o si andamos muy lejos o muy cerca, ¿no? No hay mayor vocación que ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo, ¿no? Y es la forma en la que te veo, en la que nosotros te vemos, y por todo lo que tienes para aportar y la forma tan generosa en la que lo haces, ¿no crees, Elimelec? Claro que sí, querida Londra, pues como bien dices, primero que nada, muy contento de a todo nuestro auditorio que nos está escuchando y como lo hemos comentado en más de 18 países que nos han hecho el favor de reproducirnos varios cientos de miles de veces en diferentes latitudes. Pues el momento que estén escuchando este podcast, como bien lo dijiste, quizás están allá al norte, muy al norte, ¿verdad? De México, en frontera como Alondra, en la fila para Estados Unidos, allá en El Paso, Texas, ¿verdad? Para pasar El Paso, Texas. Entonces, o quizás estamos acá en Monterrey, ¿verdad? Por ahí en una caminata cerca del Cerro de la Silla, ¿verdad? Quizás están escuchando con sus audífonos a Sonoc el podcast, o quizás están allá en Colombia con Luz Adriana, por allá en alguna capital, o en una de las ciudades grandes como Cali, como Bogotá, como Medellín, todo esto, o a lo mejor en la playa por Cartagena, no sabemos dónde estén escuchando en este momento a Sonoc el podcast. Estoy muy contento de estar en este gran podcast que, como bien dices, el que lo esté escuchando es la temporada 2026 y iniciamos con el pie derecho con una súper invitada, como bien presentaste a Luz Adriana, que tengo el honor de conocer y ya de varios años y que ya pues estuvo también acá en la ciudad en el segundo congreso, como tú bien lo dijiste, y que vamos a platicar los detalles más adelante. Entonces no puedo estar más contento y creo que la frase fue muy oportuna. Ahorita nos va a decir Luz Adriana, porque yo sé que esa vocación, al igual que nosotros acá en Azonoc, se tiene que tener desde el espíritu, desde el alma, para compartir tanto conocimiento, para compartir con tantos profesionales de cumplimiento de una manera pro bono, de una manera desinteresada, que cuesta muchísimo trabajo porque lo hemos padecido en carne propia. Entonces, Luz Adriana, eres muy bienvenida aquí a tu casa, a Sonoc, a este maravilloso episodio de Azonoc el podcast con el que iniciamos la temporada 2026. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenida. Much- Muchas gracias, Alondra, muchas gracias, Elimele, y bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Gracias de verdad por esa frase, que me quedo con algo más grande eh, que uno, algo más, un propósito mayor. Y sí, creo que no me habría descrito de pronto de una mejor forma, y a veces tenemos esa dificultad para vernos a nosotros mismos con aquellas cosas que aportamos.
pero sí, yo creo que viene muy del fondo de esas experiencias vividas acá en Colombia y bueno, espero aportar mucho más a esta profesión, porque si viene, como dijo Limele, desde el alma, desde lo que hemos padecido también, muchas problemáticas que hoy buscamos también tratar de prevenir. Totalmente, Luz Adriana. Y sabemos ahí en la data que tenemos que, bueno, también eres de formación profesional de finanzas y negocios internacionales, todo esto. Más adelante vamos a preguntarte y que nos platiques, porque yo creo que todo nuestro auditorio está interesado en saber, pues, cómo fuiste avanzando y caer en toda la parte de prevención de riesgos, prevención de lavado de activos, como le denominan más por allá, o prevención de lavado de dinero acá en México. ¿Cómo fuiste a dar a la función de cumplimiento, de oficial de cumplimiento? Sabemos que hay varios sistemas de control en Colombia. Más adelante vamos a platicar de eso. Pero antes de entrarnos a esta maravillosa, ahora sí que esta maravillosa montaña rusa de esta charla, porque vamos a ir desde lo personal a lo profesional, a los aspectos sociales. Entonces, primero que nada, ¿quién es Luz Adriana Villada? ¿Cómo te consideras? ¿Quién es la persona atrás del profesional? ¿Qué nos puedes platicar para que todo nuestro auditorio entre en confianza y estar aquí bien a gusto tomándonos el cafecito y conocer más de ti un poquito? Gracias, Elimele. Bueno, de las preguntas más difíciles, esto, yo creo que es peor que el examen, ¿no? Pero bueno, yo podría decir que soy una persona muy sensible, muy transparente. Creo que cuando uno habla de ética, a veces en lo profesional no logra describir la ética a nivel personal, ¿no? Y a nivel personal creo que he sido una persona pues con muchas experiencias que me han llevado a tener una ética basada en la familia, en el valor de la comunidad y las personas. Pues soy una mamá, procuro ser divertida, no lo logro siempre. eh, bueno, y una persona muy sensible hacia los demás. Esa es Luz Adriana. Luz Adriana, bueno, me dijo una palabra, Alondra, y sí, una persona sencilla. ¿Sí? Yo soy una persona sencilla, una persona práctica, eh, que he logrado encontrar como aquellas personas que también comparten como esa misma esencia y bueno, esto es lo que puedo decir a nivel personal, esa es Luz Adriana. Muy bien, excelente. Y así es como bien dice Alondra y todo, bueno, se va formando esta alma, como lo dijiste tú, el espíritu, esta ánimo de compartir todo esto. Y ya pasando al lado de lo profesional, porque más adelante vamos a seguir hablando de estas algunas cuestiones personales, pues sabemos que, como te decía, eres especialista o profesional en finanzas, todo esto, pero ¿cómo fue este primer inicio? Ya tú decidiste esa carrera, tienes algún familiar que empezó por el área de administración, de finanzas, todo esto, y luego platícanos cómo fue esta transformación, cómo te fuiste al área de prevención de riesgos, pero más adelante vamos a platicar de prevención de riesgos, a lo mejor en prevención de lavado de activos, a lo mejor ya en funciones de oficial de cumplimiento, pero esta primera etapa, ¿cuál fue tu primer paso ya profesional al escoger esta carrera? Bueno, yo con mucho orgullo primero puedo decir que soy la primera profesional de mi familia. Mis papás no fueron profesionales, ellos no fueron estudiados. Ellos, pues con mucho esfuerzo, sí lograron que yo pudiera estudiar y yo creo que ni ellos mismos lo esperaban. Ellos esperaban que tal vez mi hermano fuera el profesional de la casa. Mi hermano parte con el señor muy joven, entonces, bueno, ya quedó, ya quedó aquella. Entonces tocó, bueno, empieza, yo creo que sin querer, el mismo entorno. Yo creo que nunca pensé que iba a ser oficial de cumplimiento, que iba a pensar en riesgos. En algún momento soñé que iba a ser azafata cuando estaba muy niña. Dije, yo voy a ser azafata. Ese era como mi sueño. Pero poco a poco esas experiencias de vida me fueron llevando sin querer a esta hermosa profesión. Y una de las experiencias que recuerdo, tengo tres experiencias que de pronto siento que han marcado mi carrera profesional. Y la primera experiencia, yo soy de Tuluá, yo soy oriunda de Tuluá. Tuluá es una zona del Valle del Cauca, suroccidente de Colombia, muy cerca a la capital del departamento prácticamente, que es Santiago de Cali. Y esta zona ha sido muy marcada pues por toda esta problemática alrededor del compliance. Y teniendo yo 13 años,
toman la guerrilla, toma el puesto de policía y resulta que mi papá es policía allí en esa estación y vivimos a unas 6 cuadras de esta estación de policía. Se entra la guerrilla, son alrededor de 2 horas que solamente estábamos en la casa escuchando disparos, preocupados por mi papá que está, pues todavía está activo en la policía en esa época y yo no sabía lo que pasaba, solo sabía que teníamos que esconderlo. Y ahí empieza uno como a entender esta problemática real y social, ¿no? Que es una toma. Pasa eso y como que uno dice, ya pasó todo lo terrible, al otro día, pues obviamente el ejército pues, logra contener esta toma guerrillera, pero pues yo tengo a toda mi familia en ese sector, mis abuelos vivían en esa época en una zona rural de norte de Tuluá, y ellos, comienza toda esta problemática de las autodefensas, de ataques y asesinatos selectivos, y mis abuelos tienen que salir del campo. Ellos logran estar como algún tiempo y esas eran mis vacaciones de colegio era irme a la finca de mis abuelos y todo era maravilloso y las verbenas de pueblo y no sé si han visto Encanto, la película Encanto es Sí, una película hermosa y literal es Colombia en esa época, tal cual, es tal cual, con lo lindo pero también con lo absurdo de esta problemática social y tienen que irse mis abuelos, ya antes de ellos migrar y ser desplazados, me dicen a mí en unas vacaciones, mamita, si usted escucha algo o ve a alguien extraño, usted se baja del subsuelo de la finca y sale a correr hasta donde usted se va, encuentre a alguien, vaya a otra finca y siga corriendo, usted no se devuelve a nada. Y esa es la primera gestión de riesgos que nos enseñan los abuelos. La medida preventiva, la medida salga a correr. Y eso se vuelve parte de la cultura. En mi familia, allá en Tuluá, son desplazados, no pueden volver, tienen que dejar a la vaquita que queríamos, todo tiene que dejarse, la ropa, la guitarra, todo se tiene que dejar, todo, todo. O sea, nadie puede volverse, decir, voy a coger una maleta, llevarme aquellas cosas que me hacen falta. No, son desplazados totalmente. Escuchamos que la vecina, la señora que estaba mayor, fue asesinada y ya comienza a ser algo real. Y ese es como el primer impacto que tiene, donde uno se da cuenta que esto pues es real, que es una problemática social y que también nos va a tocar a nosotros. ¿Sí? El terror de saber que es que esto va a llegar en cualquier momento. Esto puede suceder. Algo muy diferente es cuando alguien dice, bueno, esto yo he escuchado, a cuando de pronto lo has vivido. Y parte del compliance de mi vida es saber que esto protege a las sociedades, protege no solo a las empresas, esto hay alguien y le puedo poner rostro al compliance con esas experiencias. Entonces yo creo que allí nace, me voy a la ciudad, bueno, ya pasan estas situaciones, ya soy la chica de ciudad y resulta que aquí también hay la problemática. Y comienza mi papá también en aquellos pueblitos que lo envían y yo voy y lo visito, pues mi papá para mí ha sido muy inspirador y comienzo a visitar a mi papá a los pueblitos y también está la problemática y está el microtráfico. Y entonces la segunda medida preventiva a mi papá, usted vea lo que vea, usted no diga nada. Usted no puede ir a hablar lo que ve. Si usted ve algo malo, no lo cuente, no lo diga. Y eso es cultura en una sociedad, cuando ya nosotros nos damos cuenta de que no podemos decir nada porque eso pone en riesgo nuestras vidas. Y también está en la ciudad. Y resulta que, no sé si ustedes conocen, pero en Tuluá, y pues yo no he escuchado eso en ninguna otra parte del territorio nacional, hay una oficina legal, decimos nosotros legalmente constituida, pero en Tuluá está la oficina de sicarios más grande de Colombia. Es una oficina, es literal, es una oficina. Y todos saben que está la oficina. Es algo que todo el mundo sabe, pero nadie habla, pero nadie dice. Solamente se escucha, pues algo que todo el mundo conoce. Y hay la oficina de sicarios y entonces lo que hace la sociedad es que frente a esas situaciones se crean grupos, otros grupos, no guerrillas, sino grupos que dicen, bueno, vamos a purgar la ciudad, vamos a purgar la ciudad, si alguien está haciendo algo mal, pues lo vamos a matar. Y comienzan a juntar tanto el narcotráfico como la oficina, como policías que en su tiempo libre dicen también yo voy a colaborar en limpiar la ciudad y resulta que eso pues no va a resolver la problemática de fondo. Y entonces uno comienza a conocer que esto también sucede.
Migramos, finalmente ya nos cansamos de todas las situaciones vividas allá y nos venimos a la capital. Esto pues porque mi mamá también tenía una enfermedad terminal y toda la parte de medicina es en Cali. Mi mami, pues nos venimos todos, pues mi papá, mi hermano ya había partido también fruto de esa problemática. Nos venimos a la ciudad, ya estoy yo en época de entrar a la universidad y mi mami es la que me obliga. Usted tiene que ponerse a estudiar, pero yo no quiero que vuelva a la ciudad, al municipio de Tuluá. Entonces comenzó pues a escuchar y bueno, todos dicen, no, es que lo que da plata es las finanzas. Entonces, mamita, usted va a estudiar finanzas. Mi mami me mete a la universidad, mi mami fallece y yo digo, pues yo tengo que sacar esto adelante porque era el sueño de mi mami. Y pues me comienza a gustar mucho el tema de las finanzas. Creo que sí, mi mamá tuvo buen ojo, realmente no fui yo. Fue mi mami y comienzo a aprender en la universidad y la universidad nos envía al sector financiero. Nos dice, bueno, ustedes son primeros semestres de la universidad, vamos a ir al sector financiero. Tuve un mentor, un líder maravilloso en esa época que luego les contaré ese contexto, pero comienzo a entrar al sector financiero. Yo fui una estudiante de la universidad, voy al sector financiero como asesora comercial, todos comenzamos en esa parte, eh, y como asesora comercial me doy cuenta de una realidad que creo que aún hoy en día se vive en el sector financiero, y es que las metas comerciales son altas, las metas comerciales son irreales. Y nos dan la primera capacitación de Sagrilat. La primera capacitación de Sagrilat que yo recibo hace de 20 años y pico. Y recibo esa primera capacitación de Sagrilab y nos decían, es muy chistoso porque hoy yo doy capacitaciones de Sagrilab y digo, ¿cómo cambian el contexto, no? Y nos dice, no, nunca me olvido, el docente se llamaba Alexander y el doctor Alexander nos decía, si usted ve personas que tienen un montón de caderas de oro, una vestimenta exagerada, ese es un narcotraficante. Es muy chistoso, las generaciones cambian hoy en día, no es el perfil de aquellos. Y entonces nos dice todo eso y nos dice los controles de SARLAP y lo importante que debemos de aplicar los controles de SARLAP. Y esos son como 20 días de capacitaciones que nosotros tenemos y pruebas y exámenes. Muy bien, en el papel, en la teoría y en los 20 días de capacitación. Pero cuando nos vamos a la realidad, es que nos están diciendo, usted tiene una meta y si usted no la cumple, lo echamos. A los 3 meses usted se va de este banco. Y comienza esa meta comercial exagerada, o sea, estudiantes de la universidad donde todavía no tenemos una noción del alcance y del impacto. Fíjate que yo viví todo esto, pero aún yo decía, ¿esto cómo conecta con el banco? No, pues aquí me está diciendo que yo tengo que vender 20 tarjetas de crédito esta semana, yo como sea, al que sea, solo fírmeme y le entrego su tarjeta de crédito. Ningún control sacrilal le voy a aplicar, yo necesito es que me reciba la tarjeta. Y yo veo que eso pasa hoy en día. ¿Sí? Y ahí es como el primer concepto que yo entiendo, y es que una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Y cuando Oye, colocamos cosas que no conectan con las otras. Oye, Luz, es que esto que acabas de decir totalmente, fíjate, ayer me tocaba justo daba una plática y les decía, a veces las propias empresas con sus KPIs de ventas destrozan el compliance. ¿Por qué? Y me hizo mucho sentido con lo que decías, porque a veces las metas son tan irreales y la presión, oye, si tú no logras tus metas, pues te vas. Y entonces dices, ¿cómo le hago para cumplir con lo que tengo que cumplir si además tengo una meta de la cual sí depende mi trabajo, ¿no? Y me hizo mucho sentido ahorita porque sí, a veces las propias empresas ponen cosas que vulneran ese compliance que tienes que tener y cómo sacarlo del papel, cómo sacarlo de la teoría, cómo sacarlo del mero dicho y aterrizarlo a la realidad, ¿no? Y aquí entran otros temas que a lo mejor platicaremos más adelante, que es cuando pues la alta dirección tiene que estar convencida de que esta es una prioridad, así como es una prioridad la parte comercial. Oye, pero déjame, me regreso un poquito atrás a muchas cosas que estabas diciendo, Luz.
que es, por ejemplo, ese desplazamiento que ustedes tuvieron que sufrir como familia, ¿no? Que estoy segura que lo que le pasó a tu familia es algo que le pasa a mucha gente en Colombia, ¿no? O sea, que nos pasa en México también, o sea, hay muchas similitudes. A veces cuando escuchamos estas historias de lo que pasa en otras latitudes con lo que pasa en México, hay similitudes y estos desplazamientos por estas guerrillas, por este narcotráfico, pero creo que tiene algo de fondo muy importante, Luz, que em, es entender el por qué el compliance es importante, o sea, es entender lo que está de fondo, es entender lo que en verdad tratas de sanear con el cumplimiento, con las medidas antilavado, con todo lo que nos toca hacer, porque de fondo sabes que son cosas que laceran a la sociedad, que laceran a las familias, ¿no? Entonces creo que eso te da como profesional una sensibilidad distinta, donde sabes que, por ejemplo, el lavado de activos no es solo un delito financiero. Lo que está detrás no es un delito financiero, son historias terribles, son asesinatos, es narcotráfico, es mil cosas como las que nos estás platicando y creo que eso te da como un componente distinto como profesional porque conoces en carne viva lo que provoca ese crimen organizado generador de ganancias ilegales, sabes lo que provoca en un país, en una economía, y creo que eso te da como un perfil distinto como profesional. Quería destacarlo porque me llama mucho la atención y bueno, regreso ahora sí al punto en el que entras a este sistema financiero, te encuentras con estos objetivos comerciales altísimos que pues hacen parecer absurdo, ¿no? El tener que cumplir además con normas como SARLAF, como SAGRILAF, y te regreso la palabra. Gracias, Alondra. Sí, es absurdo, como lo acabas de decir, es absurdo. Y creo que eso me ha permitido también tener esa visión también en poderle ayudar a las empresas a poner políticas reales, ¿no? A aterrizar el compliance, a que no es algo de papel y que a veces menos es más. A veces coloque algo poco, pero coloque algo que se ayude en algo, que se aporte. Y no ha cambiado mucho. Yo de esa época acá puedo evidenciar cómo muchas organizaciones y el mismo sector financiero que lleva tantos años y que es tan experto realmente no logra atender esas realidades. Por eso lo que buscamos es tener esa conexión con el ente de control y venga, le contamos las realidades para que aterricemos también la norma, a lo real, a lo que también podemos aportar. Ese paso que tuve por el sector financiero fue muy corto, lógicamente me echaron, no cumplí las metas. Eso llegó al punto donde ya no era muy sostenible y donde los que quedaban eran los que podían hacer muchos más chanchullos, ¿sí? Y algunos pues sí corrían con de pronto con una buena estrategia de me uno con ustedes, este mes cumple usted, el otro cumplo yo y para mí no fue como muy agradable esa parte en el sector financiero. Termino pues mi corto espacio por el sector financiero en esa época, donde yo decía, nos dicen todo lo de ética, nos dicen cómo inició el primer banco en Colombia y pues para luego salir con eso y que no tiene mucho de ético. Estando pues aquí también, uno inicia antes de trabajar en otras áreas, paso también al sector de seguros. Entonces, desde el sector de seguros me doy cuenta que bueno, yo entro al sector seguros a vender pólizas de seguros para educadores del sector público. Entonces, ser comercial es un arte. Hay que lograr cómo conectar con la gente. Eso no es como que yo te vengo a vender la póliza y cómpramela y yo te la compro. Hay que comenzar a conocer también las necesidades y es una experiencia muy linda porque comienzo a escuchar a los educadores. ¿Y quiénes son los educadores en Colombia? Hasta hace muy poco, todos han sido guerrilleros del M-19. Estos son nuestros educadores en Colombia. Y cómo esa cultura. Perdón la pregunta, ¿qué es el M19, Luz? Gracias, Alondra, sí, muy importante. Resulta que la primera, que de pronto lo han escuchado ahora con nuestro presidente actual es un exguerrillero del M-19. El M-19 fue el primer frente guerrillero
que se crea en Colombia y que se toma el Palacio de Justicia en Colombia, ¿sí? Que de hecho de eso hay mucha tela por cortar, porque fueron muchas pues cosas fuera de lo normal, que no tienen explicación aún hoy en día, y estos guerrilleros pues en esa toma y en esa conciliación entregan las armas y el Estado los reincorpora, muy similar al último proceso de paz con las FARC y el ELN. Entonces es allí ese M-19 que en ese entonces pues ese discurso guerrillero estaba muy asociado a un bienestar del campo, ¿sí? De justicia social y demás. Entregan las armas, pero entonces les dicen, ok, hay que reincorporarlo, lo reincorporamos como educadores en Colombia. Entonces comienza una generación a escuchar historias de vida y formas de pensar que es cultura en esta generación. Y por eso hoy en día vemos a Colombia muy una generación que no vivió estas experiencias y que dice, sí, es que ellos tienen la razón, es que necesitamos un gobierno del cambio y demás, pero no comprendieron, pero también hay una influencia. Porque es que cuando yo soy educador, yo puedo influir en los jóvenes, en los niños, en una forma de pensar. Y esta es la parte donde uno dice, por eso entiendo que hoy en día nuestros jóvenes en Colombia quieran a veces llevar esa falta de respeto por la autoridad, por las normas, porque no están conformes, porque pues hay un discurso detrás también que caló en esta generación. También lo que veo es que hay una pelea cinética para vender las pólizas, entonces las asesoras se peleaban, mentían, decían que sí les iban a cubrir y las personas no, pues no se fijaban y yo también me salgo del sector asegurador y digo, aquí no hay ética, yo no puedo vender con ética, yo no sirvo para esto. Y hay un poco de frustración también. Digo, bueno, entonces, ¿para qué voy a ser buena si ya no pude vender en el banco, si no pude vender seguros? Porque yo no entendía por qué teníamos que mentir, engañar a la gente para poder lograr un fin, porque también habían unas metas comerciales bastante altas. Y si yo no lo hacía de esa forma, otro iba a venir a hacer. Entonces era tu decisión, usted quiere mantener, sostener su trabajo, hágalo y si no, pues lo va a perder. Pues lo perdí porque yo no veía como muy ético, o de ese momento no lo definía como ético, pero yo decía, a mí mi papá me enseñó a que uno no puede engañar a los demás. Entonces yo no voy a engañar a nadie, yo no voy a decir que usted no lo va a cubrir porque usted tiene una enfermedad básica, eso no lo va a cubrir. Y tengo que decírselo, si usted quiere comprar en esas condiciones o se quiere dejar engañar por otro, pues es su decisión, pero yo pues no puede prevalecer mi bien por encima del bien del otro. Entonces, pues no serví para eso tampoco. Y es una parte que a mí me lleva a pensar también en el sector seguros, donde también a veces damos consultoría y es, ¿realmente eso tiene un compliance ético? ¿Cuáles son sus metas? Venga, ¿cómo son las metas? Venga, yo hablo con el comercial a ver si realmente su programa de ética realmente es ético, ¿sí? Porque las metas comerciales están yendo en contravía de eso que usted está profesando. Paso del sector seguros y bueno, ahí tuve unas cuantas experiencias en el sector público y que era algo que comentábamos en el Congreso de Sociedades de Cumplimiento, porque pues ver una buena experiencia, alguien que ha logrado transparencia en el sector público es maravilloso. Y lo que logro conocer allí en el sector público, en el sector salud, que ha saltado en todos los sectores, en el sector salud es que para vender, también en el tema de ventas, que cuando uno está en la universidad solamente consigue trabajo para vender, todavía no eres profesional, no tienes una experiencia, y voy a vender utensilios y demás productos odontológicos, ¿sí? Caigo con una mujer maravillosa que me enseña todo el tema odontológico, y en esa época no hay sistemas como hoy en día tenemos, entonces el otro comercial que había me lleva y me dice, bueno, usted tiene que, si va a vender en el hospital, el de compras del hospital se tiene que quedar con una parte. Entonces tú le tomas el pedido y él te va a decir que le dices el precio, en la factura debe quedar un valor más grande para que él se pueda ganar ese dinero, porque si no a ti no te van a comprar. Entonces uno iba a la reunión y él decía, bueno, pero ¿cuánto me va a subir en la factura para poderle comprar? Y esa era la forma en la que te vendían en el sector público. Afortunadamente la dueña
de esta pequeña empresa donde entro a trabajar, ella conocía y decía, no te preocupes, a mí me conocen otros odontólogos también muy profesionales, y ellos sí me van a comprar sin necesidad de hacer eso. Ella sí era ética y ella decidió, no voy a seguirle vendiendo al sector público porque no voy a hacer eso. Y la quería mucho y bueno, tiene mucho reconocimiento en Cali, la conocían de toda la vida, entonces en los profesionales del sector privado sí le comienzan a comprar y la fidelidad se queda con ella por la transparencia. Entonces también se me queda un bonito principio del sector privado, y es que hay personas que sí pueden mantener su negocio en condiciones transparentes. Sí se puede, pero la cultura nos lleva a que lo más fácil es eso. De hecho, yo estuve en una capacitación con Transparencia por Colombia y la UNDOC, y traíamos a muchas personas y les decíamos, siéntense acá en un espacio de confianza. Cuéntenos cuáles son sus problemáticas para que nosotros aterricemos un programa real. Y ellos nos decían, hoy en día, hace unos 3 años, 4 años atrás, decían, es que la realidad es que uno tiene que dar sobornos, o sea, si no, no vendemos, esa es la realidad. No puedo decir mi empresa ni demás, pero eso es una realidad. ¿Cómo hacemos? Si es que si yo no lo hago, otro lo hace. Y la empresa es responsable. Qué complicado ahí, Luz Adriana, y no me dejará mentir, Alondra, yo creo que padecemos problemas muy similares, ¿no? Somos países con similitudes, ¿no? Definitivamente, Totalmente. ¿verdad? Complicados, ¿no? Y ahí lo que nos platicaba Luz, ¿verdad? De cómo desde niña, regresándome un poco, que su papá le decía, no, mira, si ves algo tú no digas nada, ve para acá, porque lo vemos ahora y vemos esa apología del delito, ¿verdad? Porque nos pasa muy similar con la historia, ¿no? Marca, y lo vemos incluso en series de Netflix, cuando allá vemos a la historia de Colombia con Pablo Escobar, cuando el presidente César Gaviria, cuando lo detuvieron, cuando había los bloques de búsqueda que sí eran de gobierno y los Pepes, los perseguidos por Pablo, que no eran de oficialmente legal, pero también estaban ahí. Y venimos arrastrando lo mismo acá con la parte de las bandas del narcotráfico mexicanas, y luego las hacen series de televisión y empiezan a la apología del delito, y es bien, confunden a la juventud, o quizás digan, no, mira, esto es un camino muy fácil que va a desembocar en cuestiones ya, como nos platica Luz Adriana, en trabajos que dices tú, oye, pues aquí falta ética en la parte de las aseguradoras, quizás, o en las partes de pública. Entonces, ¿cómo se viene arrastrando la misma problemática que nos platicas, Luz Adriana? Y más adelante vamos a tocar otros puntos que me interesan, ya más de actualidad, ¿verdad? Porque ya estamos platicando de lo que nos ha quejado en la historia, ¿verdad? Porque a mí me llama, no, digo, pues mucho la atención que son muy similares los países, nos aquejan problemas muy similares. Y ahí no nos dejes mentir, porque ya nos platicaste que estuviste en el sector financiero, y luego ya no tanto, pasaste al sector más privado y público, y ahí has andado. Pero en Colombia, no, acá en México, por ejemplo, las actividades y profesiones no financieras designadas las rige la ley LF-PIORPI y están listadas ahí. Pero sector financiero se rige por sus propias disposiciones. Simplemente lo tenemos así, por ley, por disposiciones, reglamentos, y se dividen. Y en Colombia, no nos dejes mentir, por ahí existen, si no estoy mal, el sistema SARLAF, que hasta donde tengo entendido es más inclinado al sector financiero, y el sistema SAGRILAF, que es más inclinado a estas actividades y profesiones no financieras designadas. Antes de que me respondas, primero dime si estoy bien o estoy mal, y segundo, ¿tú te fuiste más o eres especialista más en SARLAF o en SAGRILAF, o cómo va en esta parte tu trayectoria profesional? Gracias, Elimile. Sí, estás en lo cierto. Tenemos una gran normativa, pero la principal SARLAF es el sector financiero, que lleva muchos años y también cobija a las aseguradoras también. El SAGRILAF y el CIPLAF, que ya está desapareciendo, es más para las actividades vulnerables, y en cada superintendencia, porque acá tenemos un regulador para cada sector, entonces que está también muy fuerte en el sector solidario, ¿sí? En las cooperativas y demás, y para las demás actividades comienza como progresivamente. Lo que dice
en los entes de control es que vamos a iniciar como con 5 años donde la gente va entendiendo, las empresas vamos midiendo la capacidad de la organización que tiene para atender esos sistemas y luego se va robusteciendo, pero a la final, a la larga, es llevarlos a todos a un SAGRILAS, a un sistema robusto de prevención. Pero pues no podemos tener las mismas reglas que tenemos en el sector financiero en el sector real, por la operación, por cómo funcionan, de hecho, son muy diferentes. Entonces, no lo hicieron desde el inicio, venga, todo el mundo usarla, porque pues realmente el tema del conocimiento no se va a lograr, ¿sí? Progresivamente. Y mi experiencia ha sido en todos los sectores. Yo vuelvo al sector financiero después, ¿sí? Yo vuelvo, o sea, al sector financiero, ya no en la parte comercial, sino que ya Le vengo. diste una segunda oportunidad. Sí, los perdoné. Claro. Vuelvo al sector financiero y ya vuelvo como analista de riesgo a evaluar los riesgos de crédito y a aplicar las políticas de SAGRILAS. Ya comienza uno a ser el malo y el asesor comercial lo ve a uno como el malo. A pesar de mi experiencia en la parte comercial, pues no es muy fácil que se alineen esas dos áreas y comienzo a conocer un poco también desde el otro lado de la aplicación de las medidas de las políticas que tampoco es tan fácil, ¿sí? Tampoco es tan fácil lograrlas, aterrizar a la realidad. Esa experiencia en el sector financiero me permitió también ir al sector cooperativo, Tajo es muy exigente y no es Claro. muy equilibrada, pero el sector solidario es más lindo y entonces conozco un poco también de esta cultura que me enamora del sector solidario y allí es donde comienza mi experiencia más grande en temas de compliance y ya aquí cambia la torta, ¿no? Ok. Aquí son muy lindos, tienen muy buena fe, pero ya las personas abusan del exceso de confianza que puede tenerse en el sector solidario y comienzo mis primeras experiencias en fraude interno en el sector solidario. Y esa es un poquito la experiencia. Hoy en día estoy en actividades vulnerables, en la implementación de SAGRILAS, en el sostenimiento de estos sistemas en el sector de actividades vulnerables y también asesorando otras empresas que, como bien también lo pensó el ente de control, no es fácil lograr el conocimiento y la adaptación de un sistema de prevención de delitos en las diferentes compañías. Es algo complejo. Entender toda la Oye, Luz, operación es difícil. Sí, Bueno, adelante. lo dices muy natural, actividades vulnerables. También se denominan allá en Colombia actividades vulnerables a las actividades y profesiones no financieras designadas, o lo dices para que nosotros acá en México entendamos o si también les llaman actividades Sí, vulnerables o no. sabemos que son actividades vulnerables, pero aquí nos gusta complicarnos más, entonces sí, aquí es sector real, sector Exacto. solidario, sector Sí, justo. vigilancia. Uh-huh. Justo eso iba a comentar, querida Londra, de que sector real le llaman más al sector comercial, vamos a decirlo así, más, y ahí se rozan las actividades vulnerables acá en México, o que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Pero también ahí, aclárame también, Luz, porque yo también, y todo nuestro editorio, porque pues nos están escuchando en Panamá, en Costa Rica, en muchas latitudes, ¿no? República Dominicana, etcétera, con todos nuestros amigos que aprovechamos y les mandamos un saludo. Yo por ahí vi hace el año pasado, a mediados por allá, que el sector transporte entró a regulación de prevención de lavado, pero si no estoy mal, y corrígeme, entró a SARLAF. Entonces digo yo, pues si SARLAF es sector financiero, no excluye ciertas actividades, o acláranos eso, porque a lo mejor nuestro auditorio está igual de confundido que yo, o a lo mejor nada más soy yo, pero dije, ¿cómo es que el sector transporte entró a SARLAF si SARLAF es para cooperativas, aseguradoras, bancos, sector financiero, y SAGRILAF es sector real o sector de actividades y profesiones no financieras designadas, conocidas como vulnerables en México? Dije, ya me confundí. ¿Estoy en lo correcto? ¿Entró a SARLAF el sector transporte o estoy en lo equivocado? ¿Qué pasa? Y esos sistemas no excluyen, no excluyen qué sistema pertenecen o cómo funciona, porque a lo mejor por ahí hay algún tip, alguna cosa que nos estamos perdiendo el auditorio y un servidor. Bueno, volvemos al mismo principio. Yo puedo decir, tiene diferentes nombres porque vamos a ir de manera progresiva. Lo que dice el ente de control es que yo no puedo hablar de tú a tú con el sector financiero de la misma forma que voy a comenzar a hablar
con una empresa, con un grupo de sectores que nunca realmente se han involucrado en lo que es un sistema de gestión. Incluso muchas empresas pueden ser grandes y no tener ni siquiera un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Pues son empresarios naturales que han crecido y no están estructurados, entonces no puedo comunicarme de la misma forma, ¿sí? Entonces la regulación que está para el sector financiero y para el sector asegurador no es la misma regulación ni la misma supervisión que se ejerce sobre las otras actividades. Además de que llevan muchos años también expertos en los temas de Sagrilá, en los temas de Sarlat. Entonces, lo que hace el sector vigilado o el sector transporte es que inicia con una primera medida, es vamos a prevenir el lavado de activos y vamos a colocar unos mínimos, ahí está CIPLAF, ¿sí? Está el Sagrilaf para el sector real, pero como la superintendencia de transporte es otro ente diferente, ellos le pueden poner el nombre del sector financiero, pero la estructura es diferente. Entonces, se pueden llamar igual, pero yo soy otro órgano de supervisión y mi SARLAF tiene otras condiciones. Un poco más exigente, sí. Ya no es de autocontrol como el Sagrilaf. Tú te autocontrolas, porque el sector financiero no se autocontrola. Debe cumplir con la normativa que le exija. No, usted no se lo va a... Exactamente, pero el SARLAF del sector de transporte no va a ser igual al sector de financiero. Sistema financiero. Pero le llaman de la misma forma porque, como digo, aquí los colombianos nos encanta enredarnos un poco. Entonces, sí tiene ese mismo nombre. ¿Cómo está el sector transporte en Sarlat? Pero Sí, realmente es porque está obligado a cumplir con prevención de lavado. Entonces te entras a Sarlat, no es autocontrol, pero por ahí debe haber alguna, no sé, superintendencia o algo así de transporte, como dices, alguna organización de gobierno que es la que lo está supervisando, ¿verdad? es correcto. Y Una ellos ya institución de dicen gobierno, ¿no? no. Me imagino que, ¿verdad? Sí, es que, pues digamos que aquí no es un solo supervisor, sino que la estructura en Colombia son muchos supervisores, cada uno a lo de ellos. Entonces, por ejemplo, está el sector salud, en la superintendencia de salud, que solamente Exacto. se dedica a vigilar a todo lo que es IPS, CPS, profesionales de la salud, etcétera. No va a mirar otras cosas, pero el SARLAB que implementa, yo también estuve en el sector de salud, de hecho ellos tienen 10 sistemas de gestión de riesgos, ¿sí? Porque hay mucha data allí para revisar y porque el riesgo de la salud también se mide con un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Se evalúa mediante metodologías de análisis del riesgo asociado a la salud, a las actividades, a las enfermedades huérfanas, etcétera. Entonces también se implementa un modelo de gestión de riesgos, pero cada uno a lo suyo, cada uno en la experticia de su sector, aunque puedan tener el mismo nombre, pero no van a tener internamente los mismos factores de riesgo, etcétera, etcétera. Oye, Luz, Ya. entonces, si te estamos entendiendo bien, Sagrilab es algo opcional, algo voluntario, y Sarlab sí es mandatorio. No, el Sagrilab es el nombre que le colocaron el sector real a su sistema de gestión, Ok, de auto, ajá. pero ese es de autogestión del riesgo, ¿sí? Ok. Porque Pero resulta tienes que que es bien cumplirlo. difícil, sí, pero es obligatorio para Es las obligatorio. entidades que cumplen los Es que ese topes, ¿no? autocontrol como que nos confunde un Sí, poco, cuando ¿verdad? escuché autocontrol Dije, pensé pues es como de, ok, opcional. yo puedo hacerlo o no hacerlo, pero ya Exacto. entendí, ok, ya, listo. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de metodologías de gestión del riesgo, ellos están articulando dos definiciones. Una es que tú debes de prevenir los delitos, tú tienes que buscar la forma de que tu organización no se vea involucrada en esos delitos, pero cuando yo le digo al sector financiero, mira, yo te mando un CERLAP, pero yo ya te mando la metodología, usted tiene que implementar ese control. Y es más, aquí la superintendencia financiera le te dice la fórmula, cómo calcularlo y qué es lo que debes de hacer. O sea, Qué maravilla. ya tiene esas fórmulas para créditos, para pólizas. Bueno, hay unas condiciones que son estrictas. Yo tengo la fortuna de que mi esposo, pues él trabaja como gerente de proyectos de core bancarios. ¿Sí? Es el experto en los core bancarios. Entonces él debe conocer todas las políticas de SARLAF del sector financiero para que cuando vaya a desarrollar las métricas, las fórmulas, queden como dice la norma. Entonces a la vez le dice a uno de los oficiales de cumplimiento, oh, pero cuidado que si usted me pide eso no va a cumplir con esta normativa. Entonces él debe conocerlas. Entonces ahí es como la precisión que el sector financiero, por las operaciones y por lo que veíamos también en el Congreso, la regla de viaje, todo esto además debe de aplicarse.
Pero si tú te vas al sector real, a una transportadora o a una IPS, pues no es lo mismo. También hay unos dineros importantes, pero tú tienes que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, en el sector salud también está la misma regla para todos, que es que no podemos vincularnos con terceros que se encuentren en la OFAC, ¿sí? Pero eso no aplica para el sector salud. ¿Por qué? Porque si yo no puedo ir al hospital y le digo, ay, qué pena, no le voy a coser la pierna porque usted está en la OFAC. Yo le tengo que atender. No, porque aquí Yo entra sí ya la tengo parte que... humanitaria. Exactamente, no le cambio el corazón a ese no posee el corazón. Entonces, cada sector aterriza de acuerdo a los factores de riesgo. Y ahí es donde allá hablamos no solamente de unas indicaciones específicas como el sector financiero, sino que hablamos de que como es tan diverso, tan complejo, la parte comercial, entonces hay un autocontrol. Usted va a definir su misma regla. Por ejemplo, yo tengo una entidad donde los mínimos de nosotros pueden ser $1,000. O sea, $1,000, nosotros vender $1,000 es como ir a la tienda y comprar, no sé, una Coca-Cola. Es muy bajo porque nuestros productos son demasiado costosos. Entonces, $1,000 no es algo normal. En mi sistema de autocontrol, yo defino qué es lo normal y qué es lo que no es normal. En el sector financiero yo no puedo hacer eso. Ya me dicen, hay unos topes y usted no se puede pasar de ese tope. Pero en el sector real, como es autocontrol, yo defino esa Tú lo regla de defines. acuerdo a mi negocio. Ahí cae el Y yo no autocontrol. Sí, Ya. entonces yo no le puedo decir todas las empresas la misma regla porque no son iguales. Claro. Sí, si yo vendo productos de $1,000, pues mi tope máximo son $1,000 y el mínimo es $1 y ahí ya me autocontrolo en ese rango y punto, ¿verdad? Algo, ya nos quedó más claro, querida Alondra, porque sí 100% hubo ahí sí. una confusión. Sí, hubo una pequeña confusión. Oye, pero ya para ir dando cierre, porque el tiempo está volando, ¿eh? Entonces por ahí tengo todavía unas preguntas porque tengo dudas, ¿verdad? De cómo se está en la actualidad ahora allá el país, querida Luz Adriana. Para los que se quedaron ahí a mitad de podcast y lo reanudaron, estamos desde Colombia ahorita en este maravilloso episodio, ¿verdad? Y justo, no me dejes mentir, pero el año pasado hubo sucesos importantes, como que sancionaron a un oficial de cumplimiento, como que la UIF perdió contacto con Grupo Egmont en la línea de comunicación segura, la red segura de comunicación de Egmont, ¿verdad? En la unidad de inteligencia financiera, como que el propio presidente Petro, ¿verdad? Está en la lista llamada en Colombia Clinton, que es la lista que conocemos acá más comúnmente como lista OFAC, ¿verdad? Que emite Estados Unidos. Todos estos sucesos, pues también han golpeado acá México. Hemos sido también los cárteles de la droga mexicana señalados por el FTO, esto por organizaciones terroristas extranjeras, ¿verdad? Por Estados Unidos. Ha cambiado el riesgo. También en Colombia, pues también lo que ha sucedido, también con los cárteles allá de la droga de ustedes. Entonces, estos han sido sucesos que ha golpeado, que nos dejaron con muchos cambios, con muchas cosas en el 2025 y para colmo, ahora iniciando año, pues todavía no era, todavía no pasamos la primera semana y ya teníamos el caso de Venezuela ahí también con riesgos que pararon en la región. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo en Colombia? Hoy 9 de enero, que nos están escuchando, que a lo mejor no saben cuándo lo grabamos, pero es 9 de enero del 2026, para aquellos que lo van a escuchar más adelante y que todos esos sucesos que estamos platicando pues, nos dejó este 2025 y empezamos el 2026 con nuevas noticias de riesgos. Entonces, ¿qué está pasando allá en Colombia con estos factores que te comenté? Si nos puedes ampliar un poquito a todo nuestro auditorio, querida Luz Adriana. Claro que sí, Limele. Bueno, lo primero es frente a la OIAF en septiembre pues, del año 2024, ¿sí? Sí es retirada la OIAF, no es expulsada, ¿no? O sea, no es que Sí, se hubo una quitó suspensión. permanentemente, sino que se suspendió pues temporalmente 24, del intercambio de información de la red internacional. Eso exacto. todavía está vigente, sí, la suspensión al 2025 Si no aún mal recuerdo, está hubo una vigente. falta por ahí, una fuga de información Se filtró privilegiada. información. Sí, Es correcto. correcto, es correcto. ¿Verdad? Se filtró Sí. información que no debía haberse. Y de hecho esto generó a los oficiales de cumplimiento, yo creo que mucho miedo, ¿sí? Mucho miedo de reportar, de mandar información, de ser muy cuidadosos, porque en Justo, eso es últimas lo que el oficial provoca. de cumplimiento dice, bueno,
bueno, y si se fuga la información y si de Y pronto, saben que yo la mandé, Exacto. claro, tu vida claro, está en riesgo. exactamente, nuestra Lo vida estamos estaría platicando en y con riesgo. lo que venimos padeciendo de cárteles, nos hablaba Luz Adriana de una oficina de De sicarios, sicarios. imagínate, y el oficial de cumpliendo en funciones de prevención de riesgos, en funciones de quitarle recursos económicos a las bandas criminales, y el miedo es normal, se despierta el miedo porque dices tú, oye, supuestamente las unidades de inteligencia financiera comparten información privada que solamente corre por ahí y resulta que ya se hizo pública, pues ¿dónde quedo yo en mis funciones? Entonces es un temor fundado, ¿no, querida Luz Adriana? Claro, no, y además que estas organizaciones ya llevan 3 generaciones. O sea, en nuestro ejemplo de la oficina de Tuluá, esos son 35 años de trayectoria. Entonces, son muy fuertes estos grupos y pues el temor, porque finalmente lo que garantiza que el sistema de denuncia y de reporte sea transparente y que se fortalezca, pues es el anonimato. ¿Sí? Es el que entonces eso genera un poco de incertidumbre, que esa confianza se ha vuelto a ganar progresivamente. Ya digamos que nuevamente la OIAF ha venido como haciendo, pues informando pues a la comunidad, tener un poco de Es tranquilidad. Sin WAF, ¿verdad? embargo, Ustedes yo, es WAF. UIAF, UIAF, sí, WIAF. Es UIAF, que entre WAF, WIFI, WIAF y todo ya, para que toda la región nos entienda, allá entonces en Colombia es We WIAF. have. UIAF, en Colombia Ok. es UIAF. Pues esperamos que el siguiente gobierno permita que se active nuevamente ese intercambio de información con el grupo ESMO, esa red se vuelva a activar. Por ahora, pues sí, estamos así. Y frente a las sanciones del oficial de cumplimiento, es muy normal y no es algo nuevo. Cuando las superintendencias implementan por primera vez en un sector las medidas de prevención de delitos de lavado de activos, ellos dan como unos primeros 5 años donde supervisan, donde hacen ajuste a la norma, pero no sancionan. ¿Sí? Posterior a los 5 años de implementación y de exigencia obligatoria, ellos ya comienzan la segunda etapa, que es la etapa de sanciones. Y en esa etapa es la que se encuentra el sector real y algunos sectores, como el de vigilancia, transporte y demás, y es donde ya no es suficiente con que usted me entienda y lo aplique, sino que ahora yo necesito sancionar si usted se desvía, porque en últimas es la cultura. Si la organización sabe que no le van a sancionar o que nunca han sancionado a nadie, entonces como que nos relajamos, como que ya no está tan fuerte y no se siguen fortaleciendo los sistemas, entonces en eso es lo que ha entrado y por eso es que hoy comienzan a sonar más las sanciones porque ya lleva más de 5 años de implementación esa GRILAF en el sector real, sobre todo en el sector real, que es donde tuvimos el año pasado la sanción al oficial de cumplimiento. De hecho, es que también se sancionó un revisor fiscal, pero él lo que hizo fue soportar porque no debía ser sancionado y le quitan la sanción, pero inicialmente el revisor fiscal también por la obligatoriedad de reportarle las desviaciones también se le genera en primera instancia una sanción y él logra pues como debatir esa sanción y se la retira. Esto lo que está diciendo es, bueno, si usted no había ajustado bien o si era de papel o si no está funcionando, pilas porque ya yo le voy a sancionar si yo voy y le audito, identifico que usted no está cumpliendo con esas medidas de prevención de delitos. Y también se fortalece porque ya tenemos una propuesta circular donde la superintendencia va como a articular los dos sistemas, porque aquí era el Sagrilar separado del de ética y transparencia. Yo tampoco entendía por qué, pero pues estaba así y ahora van es nuevamente a articularlo como está en los diferentes sectores. Oye, Luz, y Elimelec, ahorita antes de que pases al tema del contexto geopolítico y toda esta parte que preguntaba Elimelec, pasó un poquito lo que nos sucedió con las actividades vulnerables. O sea, ahorita decía Luz que ya tenían años reguladas y que no había ningún tipo de sanción y como que se relaja. A nosotros nos pasó con las vulnerables y si no fueron 5 años, fueron muchísimos años, 10 años donde tenían regulación, pero no había ninguna actividad de supervisión y apenas hace 2, 3 años que empezó activamente el regulador de actividades vulnerables, el SAT,
con unas multas bárbaras, fue cuando comenzó otra vez como de, ok, sí hay que cumplir, ok, esto va en serio, ¿no? Entonces me recordó un poco lo que platica Luz con esto que vivimos también nosotros, o lo que nosotros nos tardamos muchísimo más con la parte de las vulnerables, pero bueno, solamente quería como contextualizar un poco lo que pasó allá con lo que pasa aquí y pasemos al tema geopolítico, que son preguntas bien interesantes, todo de la parte eh, de la sanción de OFAC a Gustavo Petro, de la parte de la intervención a Colombia, que bueno, como bien sabemos, OFAC puede hacer sanciones selectivas o integrales. Una sanción, por ejemplo, como la de Petro, es selectiva, no está sancionado el país, solamente Gustavo Petro, ¿no? Entonces, bueno, adelante con lo que nos quieras compartir de esto. Bueno, pues frente a la sanción ya pues muchas medidas se tomaron y el sector financiero lógicamente comenzó a sancionar y a restringirle a nuestro presidente pues las políticas que debe de hacerse. Creo que no se lo esperaba, creo que no dimensionaban el impacto que podía tener a nivel personal. Afortunadamente, sí, el riesgo país no se ha afectado. Esperamos que en la siguiente evaluación no se vea ese riesgo país, pero sí, la sanción fue específica al presidente y no al país y creo que todavía se mantienen esas buenas relaciones y no se ha tirado digamos que al traste, como decimos acá, que todo lo bueno que se ha logrado, todo lo que se ha venido avanzando, porque en la última evaluación del GAFI, del GAFILAB acá en Colombia, muchas cosas habían mejorado, muchos requisitos se habían implementado. De hecho, yo tuve la oportunidad por el sector cooperativo estar presente en toma de información a la empresa en la que me encontraba en ese momento y fue muy valioso ver pues que nos felicitaban porque pues el sector solidario no tenía toda la fortaleza o era tan robusto como el sector financiero, pero estaba aplicando todos los mecanismos de prevención con buenas prácticas más altas de las que exigía en ese momento el ente de control. Entonces, eso no se ha botado a la basura, el país sigue funcionando, sigue aplicando estas medidas, seguramente con un poco de cuidado porque el país estuvo en una paz, digamos que en una calma, porque no nos vamos a decir mentiras, sí, seguía el microtráfico, o sea, se quitaron las guerrillas, pero el microtráfico seguía en muchas zonas del país, pero en este gobierno se fortaleció aún más y se siente a nivel de las empresas, y pronto más que un discurso político que es bien sensible acá en Colombia, es los hechos que tenemos. Los hechos es que antes mandábamos vehículos de muchas de nuestras organizaciones a zonas que hoy en día ya no podemos enviar los vehículos porque son secuestrados, porque son quemados, porque se pide una vacuna. Entonces la organización decide, pues yo no me voy a meter en esos líos, yo ya no voy a ir a vender mis productos de región, y eso era algo que no veíamos antes. Entonces, a pesar de que seguimos manteniendo muchos controles, sí hay una problemática real en este momento que hace que tengamos un poco más de cuidado en nuestras organizaciones y en últimas, pues lo que hacemos es tratar de que la organización se mantenga aún en un entorno de riesgo como el que se viene presentando en algunas zonas del país. Bien complicado toda esta situación, definitivamente todo eso que nos platicas y que bien menciona Londra, ya problemas geopolíticos bueno, pues tener al presidente de un país dentro de la lista Clinton o FAC, pues es complicado, ¿no? Es bastante complicado y pudo, como bien nos mencionas, Luz Adriana, disparar el riesgo país, ¿verdad? Que bueno que se ha mantenido bien y que esperemos que por ahí también, por ahí veían algunas noticias que incluso el presidente Petro ha estado en diálogos también con Estados Unidos recientemente, propiamente con el presidente actual Trump, y están llevando a mejores rumbos toda esta relación bilateral de países, ¿no? Entonces esperemos que todo esto vaya mejorando, pero sí nos pone a todos los oficiales de cumplimiento, yo creo, a seguir muy alertas, porque desgraciadamente, y lo platicamos en otras charlas, querida Londra, Luz, pues nos siguen aquejando estos flagelos como la corrupción, ¿verdad? Yo también, pues
realmente ahora con las drogas sintéticas que se vienen a unir con las drogas tradicionales que los narcotraficantes siguen operando, ¿verdad? Yo veo por ahí un programa también, veo muchas cosas de Colombia, yo por lo visto, ¿no? Por ahí el aeropuerto Bogotá, El Dorado, pues es un aeropuerto internacional muy concurrido que solamente por año incautan varios cientos de kilos de drogas, ¿no? Que tratan de salir del país. Esto quiere decir que todavía la problemática existe, ¿no? Y todavía hay pues muchas personas que son detenidas, pero atrás hay unas grandes bandas, porque estas personas realmente son desgraciadamente ignorantes de la situación y las usan las llamadas mulas, las llamadas, hablamos de mulas también financieras, ¿verdad? Estas son mulas de que llevan estupefacientes. Entonces las bandas siguen operando. Esto nos lo deja se evidencia y yo creo que se evidencia de una manera pequeña al problema realmente que existe, ¿verdad? Realmente los problemas que nos aquejan todavía como países, nosotros lo hemos platicado y no me dejará mentir Alondra, tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera, pues la porosidad que existe, las bandas criminales siguen, somos un puente natural hacia los Estados Unidos, tan así que se han tenido que poner controles más severos, ¿no? Para todo esto, esta migración, evitar toda esta migración. Incluso se tienen controles ya a nivel país para que no, los propios migrantes no entren por el lado de Canadá. Entonces, los problemas siguen. Entonces, esto nos pone en la mesa que los oficiales de cumplimiento, todo lo contrario de que nos relajemos, hay que ponernos las pilas, hay que reforzar controles, hay que, como bien dice, estamos esperando evaluaciones vamos a tener que evolucionar y para colmo, la tecnología, el uso de la tecnología, las bandas ya están usando más tecnología que las propias entidades financieras, ¿verdad? Están atacando fuertemente. Entonces, creo que se viene un año 2026 con muchos retos, ¿verdad? Grandes retos, va a haber evolución, ¿verdad? Va a haber evolución en los sistemas de prevención, de control en Colombia, hablando de Sarlaf, Sagrilaf, acá en México acabamos de tener una reforma a la comúnmente o coloquialmente llamada ley antilavado, que es la LFPORPI, apenas en julio, que si bien entró en vigor el día siguiente de su publicación, que creo que fue el 16, entró en vigor el 17 de julio por allá, pero este año ya aplica plenamente para auditorías, para lo que es sector real o sector de vulnerables acá en México, uso de sistemas obligatorios, actualización y uso de listas nacionales e internacionales, matrices de riesgo. Ahora en México, haciendo un símil al sector real, se viene a endurecer, ¿no, Alondra? Se viene a endurecer, pero capacitación obligatoria. Se viene a endurecer ampliamente, ¿no, Alondra? Totalmente. Fíjense, les cuento rápidamente cuando me ha tocado dar Oye, cursos. Alondra, ahí nomás nos encontrará preparados. ¿Tú qué piensas? Porque es Híjole, difícil. es que justo eso voy. Fíjense, Sí, cuando me ha tocado dar cursos, yo siempre les digo que para prevenir lavado de dinero y para prevenir financiamiento al terrorismo, no te basta con saber solo de eso, ¿no? Y tengo como, de hecho, hasta alguna vez preparé un esquema con las cosas mínimas que tienes que saber, además de en sí misma la teoría. Y ahorita que estoy platicando y con todo lo que estamos viendo, una de las cosas que se suma, resulta que ahora también tenemos que saber un poco de política, un poco de los movimientos estos, de cómo se van reestructurando estos intereses o no políticos, porque resulta que esto también impacta en el riesgo, porque ahora el tema del lavado de dinero, pues es un arma claramente política, ¿no? A nosotros, digo, lo estamos viendo, Luz, el IMELEC, el que nos declararan el tema del fentanilo como un arma de destrucción masiva, híjole, el terreno está totalmente allanado para lo que comentaba. Volvemos a lo que dijo el Emelec. Hoy es 9 de enero. Ayer 8 de enero decía Donald Trump, hablaba de una incursión militar terrestre a México, ya, claramente, ¿no? Entonces, como que todo esto nos pega en cumplimiento a todos nosotros y nos pone también las alertas y retomo lo que decías al inicio, Luz. Hemos dejado mucho terreno al crimen organizado. Como sociedad, como empresas, como economía, como gobiernos, les hemos dado mucho terreno y justamente eso es lo que hacemos, ¿no? Desde nuestra trinchera de compliance, como tú, como oficial de cumplimiento, como el IMELEC, como presidente de una asociación, como consultor también, su servidora también como consultora. En algo abonamos un granito de arena, pero sí el IMELEC, o sea,
hay que estar preparadísimos, tenemos que estar al día, casi, casi con todo lo que está sucediendo, porque siempre hemos dicho que los riesgos no son estáticos. Hoy más que nunca estamos en un dinamismo, decía Imelec, ¿no? Al inicio, una montaña rusa, o sea, a veces arriba, a veces abajo, pero esto está en un movimiento tan fuerte que tenemos que estar totalmente informados, capacitados, ¿no? Totalmente, ahí Alondra, y me recordó porque ya perdiendo cierre, ahora sí, disculpen, porque ya se nos fue un poquito más del tiempo que es el formato, pero todavía hay algunas cosas que quedamos ahí. Eso que dices, la capacitación es bien importante, de todos los oficiales de cumplimiento, y yo quiero ahí resaltar la labor también de Luz Adriana, porque sabes que, como lo hemos platicado a lo largo de este episodio, vino como ponente representando a la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Colombia, a platicarnos en el segundo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en México que organizó ASONOC en la ciudad de Monterrey, acá en México. Y aprovechó, ¿sabes qué? Ella aprovechó para ir por un título universitario a la Universidad Europea de Monterrey. O sea, ahí resalta que siempre la capacitación está en la mente de todos los profesionales del cumplimiento. Entonces, a mí cuando me platicó que vino por acá y que justo aprovechó y tuvo que salir de ahí para ir a conseguir, a recoger, más bien dicho, porque ya tenía su trámite efectuado, este título por la Universidad Europea de Monterrey. Entonces me causó mucha admiración, ¿verdad? Más de la que ya le tengo a Luz Adriana. Entonces, ahí ya para ir dando cierre, querida Luz Adriana, ahora nos vamos a ir a la parte de las asociaciones, ¿no, Alondra? Mira, que esta asociación que ella representa, que es ASOCUSC, que es la Asociación de Oficiales de Cumplimiento del Sur Occidente, si no estoy mal, colombiano, ¿verdad? Del suroccidente colombiano, que Sí, así es. agrupa a todos estos profesionales del cumplimiento para poder tener, como acá en Azonoc, un solo techo, una sola voz, hacer fuerza ante autoridades, llevar el mensaje fuerte y claro a todo el país, a este gran país que es Colombia, ¿verdad? Y que tiene ciudades tan bonitas y tan importantes como donde vive Luz Adriana, la región de Cali, la región de Medellín, Bogotá, Cartagena, ya también Barranquilla, acá conocemos mucho Barranquilla por Shakira, ¿no? Y todo eso, un país tan rico en recursos naturales, tan rico en profesiones, en industria, y entonces llevar el mensaje fuerte y claro de la prevención de riesgos. Nos habló de muchos sectores a lo largo de este episodio, del sector salud, del sector seguro, del sector financiero, real, etcétera, transporte. Entonces se tiene que tener estos gremios para poder llevar este mensaje de capacitación de todos los profesionales del cumplimiento y también lo dijo Luz Adriana a lo largo del episodio, lo que hay detrás, la persona que sí ayudas, la droga que quitas de la calle, el recurso que le quitas a las bandas. Hay caras que realmente la parte humana que a veces no se ve que le quitas mejor el requerimiento, la multa a la empresa, pero también hay una parte de un beneficio social, ¿verdad? Hay una mejor sociedad, un mejor país, quitas bandas criminales de las calles o les quitas recursos y va todo esto mejorando en la estabilidad social. Entonces yo eso lo admiro mucho y ella como presidenta de ASOCUSC, ¿verdad? Asociación de Oficiales de Cumplimiento del Suroccidente Colombiano, pues yo quiero que nos platiques un poquito, ya para ir dando cierre, Luz Adriana, de esta asociación, qué están haciendo, cómo viene, cuánto tiempo tiene de fundada, cómo van avanzando, qué proyectos tuvieron en el 2025 y qué proyectos encara a 2026, porque juntos, ¿sabes, Alondra? Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo, como lo sabes acá en Ozono, como tú como parte muy importante, pues siempre estamos buscando hacer tender puentes, hacer alianzas, y tal es el caso que tuvimos la fortuna de tener a Luz Adriana acá en la ciudad de Monterrey en el Congreso de Sonora. Pues queremos ver qué viene para Asocusc 2026 y qué vienen haciendo, querida Luz Adriana. Gracias, Elimele. Sí, pues indiscutiblemente, pues el enfoque, y como lo decía Alondra al principio, es algo más grande que nosotros y es que aportemos de manera real, que esto no se quede en el papel. A mí me da mucha tristeza ver empresas donde me dicen, venga y me asesora y voy y veo que todo es de papel y hay recursos para hacerlo bien. ¿Por qué no lo hacemos bien? A veces es porque no tenemos la capacitación, como lo decía Alondra, y también tomo tus palabras del IMELEC, y es que uno necesita una visión integral.
¿sí? En esa maestría que hice, que pues, tuve la fortuna de irla a recoger, algo que nos enseñaban y nunca lo voy a olvidar es que pues uno necesita saber de todos estos riesgos. Y un ejemplo que nos colocaban es, si tú vas a colocar en la calle principal de Barcelona un negocio, ¿qué necesitas? No, pues resulta que es que la calle es estrecha, que hay restricciones de vehículos en ciertas horas, o sea, todo lo que pasa alrededor de. El oficial de cumplimiento necesita conocer más. De hecho, cuando veo los análisis de contexto de algunos oficiales, solamente mira lo de ellos y digo, bueno, ¿y por qué no metiste comercial? ¿Por qué no miraste lo que pasa en la política, en los cambios? Todo te afecta, en la seguridad y salud en el trabajo, todo te afecta. Por ahí hay un foco de corrupción y como solo estás mirando la ley tuya de Sagrilab, de Sarlab, de Ciplab, entonces no estás viendo lo demás que te puede impactar. Entonces sí necesitamos capacitación, mucha capacitación, y esto es lo que es Azucus. Azucus se crea hace 2 años, se crea con un valor de una de las empresas que es crecimiento compartido, y es que queremos también llegar a los más pequeños y a los que necesitan el conocimiento, y venga, si yo ya lo hice, si a mí ya me visitó el ente de control y le puedo contar mi experiencia, pues venga, le cuento. Inicia también con unos recursos que nos da la UNDOC a través de Transparencia por Colombia, y no quisimos dejar caer esto, sino que dijimos, vamos a unirnos, ya hay muchos oficiales comprometidos, ya hay muchas empresas que nos sostienen y que dicen, queremos también que nuestros oficiales y que nuestros empleados tomen conciencia, y también lo social, y es que estamos en una región del país con unos riesgos tan fuertes. De hecho, yo no lo alcancé a comentar, lo voy a contar muy rápidamente, y es algo muy triste, y es que en nuestra región hay mucho tráfico de menores y explotación sexual de mujeres. Nomás el sábado yo veía la noticia aquí en Cali que capturaron una pareja que se dedicaba a engañar a mujeres de zonas vulnerables, donde no han recibido una educación, donde creen que sí se van a ir a una escuela de modelaje en Oslo, Noruega, y que terminan en explotación sexual. Y es muy triste porque hay mucho menor incluido en este tipo de delitos. Y cuando hacemos algo, pero lo hacemos bien, así sea pequeño, estamos aportando. Y eso es lo que es Asocus. Asocus busca que todos tengamos el mismo conocimiento. Si tú sabes algo, ven, lo vamos a compartir. Tenemos un gran parte del mercado oficial de cumplimiento y de las empresas. Estamos también tocando puertas en diferentes agremiaciones para que nos unamos más, y ya tenemos una voz. ¿Qué hicimos el año pasado? Tener una voz con el ente, nuestro regulador del sector real, que se llama la Superintendencia de Sociedades. En conjunto con la asociación se hicieron unas jornadas de capacitación totalmente gratuitas para los oficiales, para los representantes legales, y fue una buena experiencia. Muchos de los que estaban en esa sesión vieron cómo aplicar la norma de manera práctica, porque el mismo regulador se sentó con ellos y les dijo, mire, así vamos a hacer un programa de sostenibilidad, así es como usted debe presentar su informe oficial de cumplimiento, así es como usted debe gestionar los riesgos. Entonces, fue tener de cara a cara las empresas y el regulador, y esto fue, digamos que, nuestro mayor aporte el año pasado. Este año esperamos hacer lo mismo con las demás superintendencias. Algunas superintendencias son más prestas, otras sí están en un proceso de cambio, como la de Supertransporte. Entonces estamos esperando que ellos terminen estas jornadas ya ellos para que se alineen con nosotros, y claro, de la mano siempre de nuestros buenos amigos de Azonot, que podamos hacer también muchas otras cosas también acá en la región y en Bogotá. Esto es genial, querida Londra. Definitivamente esto que dijo Luis Adriana, compartimos el mismo espíritu, y tú lo has mencionado, esas redes de apoyo, porque antes no existían, y creo No. que también no existían definitivamente. Y también esta parte social de que hay profesionales que van empezando, que no saben a dónde recurrir, que aquí tienen una casa en estas asociaciones, ¿verdad? Como es Asocus, como es aquí Asonoc, en el que pueden llegar y decir, oye, Limelec, no, pues aquí te ayudamos, ven, te vamos a dar capacitación gratuita, te vamos a formar, puedas volar ya como un profesional del cumplimiento poco a poco. Entonces yo creo que eso es algo que uno se lleva en el corazón, y como bien dice también Luz Adriana, pues siempre en el ánimo de cooperar, y aquí tienen su casa, querida Luz Adriana, aquí en México, aquí en Azonoc, ¿verdad? Siempre las puertas abiertas. Esperemos vernos muy pronto. No quiero hacer algunas revelaciones todavía aquí, pero muy pronto nos vamos a ver seguramente, porque, querida Londra, por ahí también hay una gran iniciativa que el día de hoy no nos acompaña de FINASOC, ¿verdad? No está por aquí la licenciada Jessica,
pero por ahí FINASOC está haciendo también su parte de asociación, de federación, pero internacional. Entonces, la manera que todas estas asociaciones, empresas, organizaciones y profesionales del cumplimiento nos vayamos uniendo, como ya lo está haciendo toda la región, y que ya lo hicimos, la SONOC ya lo hizo también la SOCUS, ya todo esto. Entonces, pues muy pronto va a haber noticias internacionales, porque nos vamos a reunir ya no solo los profesionales del cumplimiento en México, ya no solo los profesionales del cumplimiento de Colombia, sino nos vamos a reunir probablemente todos los profesionales del cumplimiento de la región bajo un mismo techo, bajo una misma voz, y por esa manera llevar el mensaje fuerte y claro, no solo a Monterrey, allá a Ciudad Juárez, no solamente por allá a Cali, sino vamos a llevarlo a A Panamá, toda la Colombia, región. a Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, a todos los países de la región, para llevarla, para que pueda no solo el país mejorar y la sociedad, sino toda la región ir a un mismo paso, conocer todos los riesgos que existen, para capacitar a los profesionales del cumplimiento que puedan prevenirlos, y de esta manera seguir avanzando, como hemos dicho siempre, juntos. Entonces, querida Luz Ariana, ahora sí ya solamente tengo dos preguntas para dar cierre a este maravilloso podcast que celebramos el día de hoy, y que seguramente todo nuestro auditorio está muy contento de estarlo escuchando, ¿verdad? Entonces, y más porque se están motivando al inicio de año, ¿no? Entonces, esto va a ser genial, muchas gracias, pero yo solamente quiero pedirte qué mensaje nos dejarías aquí en este episodio, qué mensaje les dejarías a los profesionales del cumplimiento que nos están escuchando aquí en Azonoc el podcast. ¿Qué mensaje les quieres dejar? Gracias, Elizabeth. Bueno, un mensaje que quiero dejarles es que no sean nuestras políticas solo en el papel, que siempre busquemos ese bien más grande, que voy a tomar las palabras de Alondra, ese bien más grande, porque eso nos va a llevar a aterrizar más nuestros procedimientos, conocer el entorno y realmente tener esa visión a lo que estamos aportando, porque eso es lo que hace que, a pesar de lo difícil que puede ser en nuestras diferentes organizaciones, pues ese espíritu de ayuda, ese bien común, siempre nos va a mantener en el enfoque que debemos de tener como gestores de compliance. Y el segundo, que pues me parece importante que nosotros tengamos como oficiales de cumplimiento, es que puede ser que nosotros no tengamos un arma para prevenir, o seamos la autoridad real, que es quien finalmente toma a estos delincuentes, a estos grupos, a los que pueden ejecutarlo. Sí estamos aportando, porque estamos generando cultura. El romper con esa estructura de que esto es así, va a seguir por siempre y me tengo que acomodar a la corrupción, al comportamiento fuera de lo ético, el romper con eso es más poderoso aún que la misma aplicación de las sanciones. Yo tengo en mis listas muchos o FAC, estudiaron y salieron, pero qué rico que ni siquiera tengan que estar. La cultura hace eso. Entonces, a pesar de que veamos que nuestro aporte puede ser poco significativo, la cultura es lo que cambia sociedades, y yo estoy convencida que puede cambiar todo nuestro entorno si todos somos conscientes. Entonces, la capacitación no es algo solamente que el cheque, que tengamos que cumplir por obligación, es algo que está transformando nuestra sociedad, está transformando las familias que hacen parte de nuestra sociedad y que van a tomar esa decisión. Tal vez, como les contaba, tal vez aún mi trabajo va a estar en riesgo, pero mi ética no. Y siempre voy a encontrar casos donde van a salir adelante, donde vamos a salir adelante haciendo lo correcto. Entonces, ese es mi mensaje, y que espero pues compartirles, y también seguir aprendiendo de ustedes, de Limelec, Alondra, de Azonoc y de FINASOC, que acá también esta es su casa y les queremos mucho y seguimos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Pues qué buen mensaje, definitivamente, esta parte, y creo que es el espíritu de todas las asociaciones, ¿verdad? Seguir inculcando, seguir llevando a todos estos profesionales de la mano para que puedan ir mejorando, y siempre con esa intención que es del corazón, que realmente es algo que hacemos con mucho gusto, ¿verdad? Y que nos llevamos, yo creo que eso es lo que nos vamos a llevar finalmente, toda esa ayuda que estamos generando, ya no nada más a nivel local, sino a nivel regional. Y ya para cerrar,
sabes que en Azonoc tenemos un eslogan que se dice, sigamos avanzando, #juntos, sigamos avanzando juntos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas sigamos avanzando juntos? Bueno, es juntos, no vamos a ir solos. Sí, que de hecho nosotros estamos aprendiendo mucho, ustedes, el IMELEC, los admiramos mucho. Ya les compartimos a nuestros asociados también los webinars de Azonoc, les decimos conéctense, hagan parte también de FINASOC, porque juntos es que vamos a lograr transformar esa cultura. Y cuando nosotros los colombianos escuchamos a los mexicanos, a los de Honduras, y nos llenamos también como de ese espíritu de que sí, sí se puede, vamos a seguir. Entonces, juntos realmente sí podemos hacer muchas más cosas y que sigamos de la mano, porque los riesgos trascienden las fronteras. Yo nunca me voy a poder quedar solita diciendo, no, es que aquí con lo que tenemos es suficiente. No, resulta que viene de Venezuela, en la actualidad vienen también, trascienden las fronteras, Colombia, México, México, Colombia. Entonces, pues realmente en la práctica no vamos a poderlo lograr solos. Entonces, eso me viene a la mente, Limele, que vamos a seguir juntos en este proceso. Me queda claro, ¿no? Como el proverbio, ¿no? Que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Acompañado. Entonces, me queda claro. Alondra, querida Alondra, ¿algo que quieras agregar para dar cierre? Me encantó lo que decía ahorita Luz, que tiene que ver con esto último también que señaló, el tema de crear cultura, porque justamente cuando creas una cultura de cumplimiento, a veces creemos que no es mucho lo que hacemos, ¿no? Pero el lograr que algún día el que se sienta incómodo en esta sociedad sean los malos, eso no lo podemos hacer de otra forma que no sea más que creando cultura, ¿no? Y eso es agrandándonos. Y con esto conecto con lo último que decía, o sea, el ir creciendo como asociaciones, el unirse, esto solo se crea creciendo, ganándoles terreno, ganando ideología, y entonces creo que eso es lo más importante y volvemos al tema de crear redes de apoyo. Y sabes que también que ahorita que decía Luz, ¿no? Les digo en la asociación que se conecten a los webinars, también vamos a encontrar que tenemos las mismas problemáticas, Luz. O sea, que no estamos solos, porque a veces puede ser que nos sintamos como un poco solos, ¿no? De, híjole, es que nadie está tan mal como México, por ejemplo, ¿no? O nadie está tan mal como Colombia. Realmente tenemos problemáticas muy similares y entender que podemos tener estrategias en conjunto o como decías tú, mira, ellos ya lo resolvieron de esa forma, vamos a ver qué podemos tomar. Entonces creo que eso es lo que me parece magnífico y que es oro puro para todos nosotros los que nos dedicamos a temas de cumplimiento. Y pues no me queda nada más que a mí agradecerte, Luz, y decir que sí le atiné a la frase, o sea, sí es hacer algo más grande de lo que uno mismo es, ¿no? Entonces, confirmadísima, te queda perfecta. Maravilloso, sí. Gracias, Hacer cosas más grandes que uno mismo es genial. Entonces, muchas felicidades, Adriana. Muchas gracias por estar aquí en este gran episodio de Azonoc el Podcast. Gracias por inaugurar la temporada 2026, ¿verdad? De Azonoc el Podcast. Entonces, estamos muy contentos de haber viajado hasta la hermosa Colombia para platicar contigo. Entonces, fue genial. No me queda más que agradecerte. Y bueno, pues también los vamos a ver ahí en FINASOC, ¿verdad? Si Dios quiere, nos está hablando Luz Adriana de FINASOC. Separen, Save Date va a estar en abril, primer congreso internacional, ¿verdad? De cumplimiento, por ahí auspiciado por FINASOC, y por supuesto que va a estar Luz Adriana, Azocusk y toda la comunidad de profesionales del cumplimiento de también de Colombia presentes. Entonces les mandamos un abrazo y los esperamos en este maravilloso congreso que organizará FINASOC como la Federación Internacional de Cumplimiento. Entonces, muchas gracias, Adriana, muchas gracias por haber participado, y ya sabes que aquí siempre es tu casa y las puertas están abiertas. Muchas gracias, Elimene, muchas gracias, Alondra, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y bueno, esperamos vernos en este congreso de FINASOC, allá los esperamos. Si Dios quiere. Y Alondra, como siempre nos despedimos en esos episodios, pues nos vemos. Hasta la próxima.